Panamá, la verdadera historia de la separación de 1903. Reflexiones en torno al centenario. Una obra de Olmedo Beluche. Panamá 2003. La verdadera historia de la separación de 1903. Hemos querido contribuir a la conmemoración del centenario de la República con una reflexión crítica de los acontecimientos que nos separan de Colombia. El enfoque que damos a nuestro análisis seguramente será chocante para muchos, pues rompe con la visión usual de este fragmento de la historia panameña. Pedimos al lector paciencia y poner mucho cuidado con las citas bibliográficas que sustentan nuestras afirmaciones. Probablemente el título de este ensayo sonará pretencioso, pero de ninguna manera es nuestra intención presentarnos como supremos detentadores de la verdad histórica, pero no evadimos la polémica, ya que del debate serio es que nace el conocimiento. Ningún aporte científico está exento de polémica, al menos en sus inicios, y esto es mucho más cierto en la ciencia social, de la cual consideramos a la historia parte sustancial. Quien crea que la historia panameña está todo dicho se equivoca. A nuestro juicio, hay muchos e importantes aportes que recién han aparecido a la luz pública en los últimos 10 años, los cuales no han sido incorporados a la enseñanza de la historia formalmente, ni mucho menos aceptados por la historia oficial que se cuenta en nuestras escuelas y universidades. Aún queda mucho por esclarecer y redescubrir de nuestro pasado, sobre el cual se han vertido cientos de páginas interesadas en difuminar los hechos o cubrirlos con un velo, como reza el himno nacional, para que la cruda realidad no aflore, porque ello no conviene a los detentadores del poder político y económico. Este ensayo es un pequeño aporte para la gran labor que espera a nuestros jóvenes historiadores, entendiendo por esta profesión a todos los interesados en la indagación del pasado y no solo a los detentadores de un título universitario. Casi todos los datos factuales que aportamos provienen de fuentes secundarias, públicas y bastante accesibles. No hemos concurrido a ningún lugar secreto de donde traer la antorcha de la verdad. Los hechos están ahí, a la mano de cualquiera, y sin embargo se los ignora porque la conveniencia o por la simple confusión derivada de la repetición mecánica. Hemos creído nuestro deber ponerlo sobre la mesa porque, como dice la trillada frase, todo pueblo que no aprende de su pasado se ve obligado a repetir sus errores. Si hay un país en que esto es completamente cierto, es Panamá. Avanzar por la verdadera senda de la independencia nacional, de la soberanía por la que tantos dieron sus vidas, no es posible si no conocemos a los verdaderos enemigos externos que han venido a someternos y a los internos que, como Judas, nos venden
pocas monedas. Esos enemigos están ahí, socavando todavía y cada día los fundamentos de nuestra nación. Son los nietos de aquellos que nos desgajaron de Colombia para construir un canal al servicio de intereses foráneos, sometiéndonos a nuestra propia tierra como ciudadanos de segunda. Quien no lo crea, que abra los ojos y vea. Complementamos este ensayo sobre la separación de Colombia con un acceso que hemos titulado Reflexiones en torno al centenario. En él hemos juntado algunos de los artículos que hemos publicado en los últimos 5 años sobre el tema. Estos artículos, junto con el libro Estado, Nación y Clases Sociales en Panamá, constituyen la materia prima de la que emanó este trabajo. 1903. Leyenda negra o leyenda dorada. El historiador Carlos Gasteazoro ha señalado que respecto a los acontecimientos de 1903 existen 3 variantes interpretativas: la leyenda dorada, la leyenda negra y la versión eclética. La primera variante es la versión heroica de los próceres del 3 de noviembre y, por supuesto, obvia la intervención del imperialismo norteamericano. La obra de Ramón M. Valdés sería su mejor ejemplo. Nosotros agregamos a ella las versiones oficiales dadas por los protagonistas de la separación, como los testimonios de José A. Arango, Pablo Arosemena, Esteban Huertas y la primera historia oficial de Sosa y Arce. Lamentablemente, las memorias de Manuel Amador Guerrero permanecen desconocidas para el público panameño. La segunda pone el acento sobre lo que la primera oculta, el factor imperialista, y tendría a Oscar Terán como su principal exponente. Otros agregan a Eduardo Lamaitre, el cual fundamenta extensamente su libro en el trabajo de Terán. Algunos han querido clasificar en esta también al libro de Ovidio Díaz Espino. La versión eclética que prefiere Gasteazoro buscaría un equilibrio entre ambas, señalando el factor intervencionista de Estados Unidos en dicho acontecimiento, pero reconociendo que la separación también es fruto de un largo proceso de formación de la nación panameña. A lo largo del siglo XIX, Gasteazoro ubica aquí a Diógenes de la Rosa, Rodrigo Miró y Rafael Moscote. Nosotros añadiríamos los trabajos de Ricord Soler. En este breve ensayo, que no pretende ser una historia acabada, sino una reflexión en búsqueda de una perspectiva objetiva del problema, partimos del criterio marxista de que la burguesía suele enmascarar su interés particular como si se tratara del interés de toda la nación. Por tanto, no nos satisface la versión ingenua de nuestra historia que presenta la actuación de los próceres del 13 de noviembre como el reflejo de los anhelos de la nación panameña. Es necesario desentrañar las actuaciones
contrapuestas de los diversos sectores políticos y sociales panameños y colombianos, así como el peso específico de los factores externos en los acontecimientos, ya sean los intereses imperialistas norteamericanos o franceses. Cuando así procedemos, notamos inmediatamente que la supuesta unanimidad panameña en la separación es un mito que, al menos parte de la actuación de los gobernantes colombianos, es comprensible, que más que un apoyo colateral a la autoproclamada independencia, las fuerzas militares estadounidenses jugaron un papel activo y definitivo. Inclusive nos lleva a cuestionarnos si a inicios del siglo XX existía una nación panameña en ciernes diferenciada de la colombiana. Analizados los hechos desde esta perspectiva metodológica, como intentaremos demostrar, no solo cae por los suelos la leyenda dorada, sino que también la llamada versión ecléctica queda cuestionada, saliendo a flote que la mayor parte de lo que en Panamá ha sido desechado como leyenda negra no es más que una cruda y vergonzosa realidad. Pero vayamos a los hechos. Al público que desee tener una visión más objetiva que la usual, les recomendamos el cruce entre dos mares de McCulloch, Cádiz, y Catay de Miles Duval, ambas escritas desde una perspectiva norteamericana, pero muy ricas en información. La muy completa obra Panamá y su separación de Colombia, de Eduardo Lemaitre, y la más reciente de Ovidio Díaz, y How Wall Street Created a Nation. El siglo XIX panameño y el transitismo. El telón de fondo que permite comprender a cabalidad los acontecimientos de 1903 es la necesidad de construir un canal por Panamá para las potencias del capitalismo mundial que a fines del siglo XIX daban un salto de calidad a su expansión comercial en lo que se ha denominado la fase imperialista del sistema capitalista. Repitamos lo ya sabido: desde la conquista y colonización española en América, el Istmo de Panamá fue paso obligado para la expansión del comercio hacia las costas del Pacífico. Después de entrar en decadencia esta zona de tránsito, producto de los ataques de piratas ingleses y de la apertura comercial del río La Plata en el siglo XVIII, Panamá no perdió del todo su papel, pues las mercancías españolas fueron suplantadas por el contrabando inglés proveniente de Jamaica, el cual pasó a ocupar un primer lugar incluso antes de la independencia de España. La importancia estratégica del Istmo de Panamá fue codiciada por las potencias europeas, en especial Inglaterra, desde la misma constitución de la Gran Colombia. Francia, Inglaterra y Estados Unidos tuvieron consulados muy activos aquí. El peligro de una anexión por la fuerza del Istmo por parte de alguna de estas potencias fue una realidad tangible, confirmada por la ocupación inglesa de Belice y la costa caribeña de Nicaragua, así como por el desmembramiento
de parte del territorio mexicano en favor de Estados Unidos con el Tratado Guadalupe Hidalgo. La respuesta colombiana y panameña a este peligro fueron diversos intentos de neutralización de Panamá y el llamado hanseatismo, que buscaba mantener la integridad del territorio panameño a cambio de garantizarles a dichas potencias el libre tránsito. Para asegurar esta neutralidad, intentando evitar la ocupación de la fuerza del istmo, la política exterior de la Nueva Granada y Colombia tuvo diversas tácticas, pactando o intentando pactar unas veces con una potencia que contuviera a las otras o con varias a la vez. A mediados del siglo XIX el mayor peligro parecía provenir de Inglaterra, por lo cual la política exterior neogranadina privilegió acuerdos con Estados Unidos, intentando que hiciera de aliado frente a los europeos. El marco jurídico del acuerdo con los norteamericanos fue el Tratado Malarino, Bidlack, 1846, firmado por la Nueva Granada y Estados Unidos, y el cual se autorizaba el libre tránsito sin pagar aduanas de gentes, mercancías y tropas norteamericanas a cambio de la neutralidad del istmo, es decir, que no sería anexado por ninguna potencia. Esta perspectiva es importante porque la historia oficial panameña ha deformado los hechos para presentar el Tratado Malarino-Bidlack como un supuesto intento de Bogotá por evitar un movimiento independentista de los panameños, cosa que en realidad no estaba planteada. Lo que sí era probable y que el tratado quería evitar era la ocupación inglesa del istmo, lo que de suceder contaría con el apoyo de los comerciantes panameños que hacían las veces de agentes de empresas inglesas. En su parte medular, el Tratado de 1846 establece que los ciudadanos, buques y mercancías de los Estados Unidos disfrutarán en los puertos de la Nueva Granada, incluso los de la parte del territorio granadino, generalmente denominado Istmo de Panamá, todas las franquicias, privilegios e inmunidades en lo relativo a comercio y navegación de la que ahora gocen y en lo sucesivo gozaren los ciudadanos granadinos, sus buques y mercancías. Además, extiende el derecho de vía o tránsito a través del Istmo de Panamá por cualesquiera medios de comunicación que ahora existan en lo sucesivo puedan abrirse, cuyas mercancías no estarían sujetos a derecho alguno de importación. A cambio, Estados Unidos garantizan la positiva y eficazmente a la Nueva Granada por la presente estipulación la perfecta neutralidad del ya mencionado istmo y por consiguiente garantizan de la misma manera los derechos de la soberanía y propiedad de que la Nueva Granada tiene y posee sobre dicho territorio. La perspectiva incorrecta de la historia oficial panameña, reescrita luego de 1903, es que este tratado fue un tratado contra los panameños separatistas. En realidad,
La Nueva Granada no necesitaba que Estados Unidos garantizara su soberanía frente a los ciudadanos del Istmo, sino frente a las pretensiones inglesas y las propias intenciones norteamericanas de anexar por la fuerza al Istmo. El objetivo real era buscar un equilibrio de fuerzas entre las potencias en el que se neutralizaran mutuamente. Por supuesto que posteriormente Estados Unidos acomodó la interpretación del Tratado de 1846 para justificar diversas intervenciones militares en el Istmo. También se apeló a este por parte de los gobiernos en Bogotá cuando en las diversas guerras civiles el bando contrario estuvo a punto de triunfar en Panamá, como en 1885 o 1902. Pero el peligro fundamental siempre provino de una fuente externa y no interna, como pretenden algunos historiadores panameños. Por ello, el complemento lógico del Tratado de 1846 fue el Tratado Clayton-Bowler 1850, por el cual Estados Unidos e Inglaterra se comprometían mutuamente a no controlar de manera exclusiva un posible canal interoceánico que se construyera en cualquier parte de Centroamérica. Aunque dicho tratado hace énfasis sobre la ruta del río San Juan y los lagos de Nicaragua, la más viable de acuerdo a los estudios de entonces. A mediados del siglo XIX, la expansión hacia el oeste de Estados Unidos revitalizó el papel transitista del Istmo, llevando esta naciente potencia a construir una obra tecnológica más importante de aquel tiempo, el primer ferrocarril transístmico. Desde 1850 la presencia norteamericana en Panamá se mantuvo constante y desde entonces datan los primeros conflictos e intervenciones militares. Hacia 1869-70, Estados Unidos negoció con Colombia los derechos para construir un canal, obra que fue congelada en parte por el equilibrio de fuerzas pactado entre ingleses y norteamericanos en Centroamérica mediante el Tratado Clayton-Bowler, equilibrio que solo se rompería hacia 1901 en favor de Norteamérica y que quedó consignado en el tratado. Hay equilibrio que solo se rompería hacia 1901 en favor de Norteamérica y que quedó consignado en el tratado Hay-Pauncefote. El retardo norteamericano para llevar a cabo esta iniciativa tuvo además una razón de orden interno: el debilitamiento momentáneo de Estados Unidos sufrido durante la Guerra de Secesión. Estas circunstancias, sumadas a la experiencia del Canal de Suez, fueron las que permitieron a los franceses tomar la iniciativa de construir un canal por Panamá, proyecto que fracasaría pocos años después de iniciado, 1880-1888, por una combinación de factores: problemas tecnológicos como la imposibilidad de un canal a nivel, la salubridad y hasta de malos manejos financieros conocidos como el escándalo de Panamá. Panamá
durante la segunda mitad del siglo XIX es un lugar en que los intereses comerciales británicos, norteamericanos y franceses convergían, y en el que los cónsules y representantes comerciales de dichas potencias en sus ejércitos tenían un peso específico, jugando un papel activo en los acontecimientos locales que ha quedado expresado incluso en las guerras civiles colombinas. Como ejemplo, baste mencionar los acontecimientos en Colón en 1885, cuando fuera juzgado y ahorcado el líder liberal Pedro Prestán. Esta realidad histórica dio forma a una burguesía comercial istmeña, asentada en la ciudad de Panamá, asociada a estos intereses foráneos, ya fuera como prestadora de servicios de tránsito o como agente comercial. Una burguesía comercial importadora y reexportadora en gran medida extranjera, cuyo interés particular estaba firmemente ligado a sus socios norteamericanos, ingleses y franceses. Contrario a lo que suele contrario a lo que suele afirmar la historia oficial panameña, este carácter socioeconómico, producto de una burguesía comercial sin un claro proyecto nacional que fuera más allá del control y usufructo de la zona de tránsito, usufructo en la que aceptaba un papel de socia menor con el capital extranjero, principalmente norteamericano e inglés, pero que llevó a contradicciones periódicas con los gobiernos de Bogotá cuando el excesivo centralismo burocrático afectaba sus intereses. Esta falta de decisión y claridad en un proyecto nacional se debió en parte a que su perspectiva nacionalista no estaba en relación con un mercado interno imposible dado el raquitismo demográfico del istmo, sino relacionada con el negocio reexportador. Sus perspectivas económicas dependían de sus abastecedores ingleses, asentados en Jamaica, y sus compradores ubicados en los puertos del Pacífico sudamericano. Cuando más, sus limitadas miras estaban puestas en los pasajeros en tránsito, sobre todo norteamericanos, desde mediados del 19, y a quienes se hospedaba o alimentaba por un par de días, o servir de almaceneros y transportistas, muleros antes de la construcción del ferrocarril. Esta realidad social, económica, cultural y política dio lugar a una perspectiva y una visión de la vida que muy bien se ha sintetizado en un concepto, el transitismo. Se equivocan quienes interpretan los acontecimientos y conflictos panameños con Bogotá a lo largo del siglo XIX como el intento de forjar un Estado nacional ístmico frente a una supuesta opresión colombiana. Esta perspectiva no coincide para nada con un análisis objetivo de los hechos y más bien es producto de una interpretación histórica redactada en el siglo XX para proveer una justificación a la intervención norteamericana que segregó al istmo
de Colombia en 1903. Esta perspectiva no coincide para nada con un análisis objetivo de los hechos y más bien es producto de una interpretación histórica redactada en el siglo XX para proveer una justificación a la intervención norteamericana que segregó al Istmo de Colombia en 1903. Más que el intento de construir una nación panameña, el móvil de los reclamos de la burguesía istmeña a la colombiana estuvo en la exigencia de decretar la libertad de aduanas en el Istmo, en la descentralización de gran parte del proceso burocrático estatal que afectaba los negocios. Por ello, el criterio federalista tuvo un gran paso político en el Istmo, pero insistimos, federalismo no es sinónimo de separatismo, como se ha querido presentar. Este particularismo transitista del Istmo produjo la más lúcida teoría federalista de la Colombia decimonónica en la persona de Justo Arosemena y su libro El Estado Federal de Panamá. Pero bien leída la obra de Arosemena y contrario a lo que se dice, este no es un alegato separatista, sino todo lo contrario. Inclusive, en los momentos críticos en que la burguesía panameña llegó a acariciar la idea separatista, esta solo fue una propuesta fugaz para la que no se sentía con fuerzas de llevarla a cabo, como se desprende de la polémica entre Gil Colonge y Justo Arosemena a raíz del fracaso del Convenio de Colón de 1861, publicada por Ricorte Soler en 1968. La mayor parte de lo que la historia panameña llama genéricamente como intentos separatistas a lo largo del siglo XIX en realidad fueron un choque entre intereses librecambistas y proteccionistas, similar a lo que se dio en otras regiones de Hispanoamérica, sobre todo en la primera mitad del XIX, conflictos y guerras civiles alimentados también por las contradicciones políticas y sociales entre las diversas facciones liberales y conservadoras. Lo que deseamos dejar establecido en este momento es que los acontecimientos que en 1903 desembocarían en la llamada separación de Panamá de Colombia de ninguna manera son un producto obligado de nuestro siglo XIX, como pretende la corriente principal de los historiadores panameños. De no mediar los intereses expansionistas del imperialismo norteamericano, no habría habido tal separación en 1903, como recientemente ha dicho un programa televisivo del historiador Rommel Escarreola. Si no se hubiera rechazado el tratado Herrán hay por el Congreso norteamericano, no habría habido separación. Las negociaciones del tratado Herrán-Hay. Es imposible entender las circunstancias del 3 de noviembre de 1903 sin comprender a cabalidad los pormenores de las negociaciones que terminaron en la firma y posterior rechazo del tratado Herrán-Hay. A su vez, estas negociaciones
tienen como referente obligado el Tratado Salgar-Weiss de 1878, por el cual Colombia concedió a los franceses la autorización para construir un canal interoceánico por Panamá. El tratado con los franceses se hizo a través de una sociedad civil con capital privado, sin presencia de tropas extranjeras, concediéndole 200 metros a cada lado, sin menoscabo de la soberanía colombiana, pagando una anualidad del 5% de la recaudación, con plazo de término de 99 años, con la debida fianza en caso de no cumplirse la obra en el tiempo estipulado, y la prohibición expresa, artículo 21, de cederlo a cualquier gobierno extranjero. Por el contrario, en las negociaciones de lo que llegaría a ser el Tratado Gerrán-Hay, se hizo evidente que Estados Unidos pretendía construir un canal dominado militarmente por ellos, con una zona de 5 kilómetros de ancho a cada lado, en la que podrían dictar y hacer cumplir los reglamentos de policía y de sanidad que se juzguen necesarios para la conservación del orden, en la que habrían tribunales colombianos, norteamericanos y mixtos, según la causa que se juzgue, por una duración de 100 años, prorrogables, con el control norteamericano de los puertos de Panamá y Colón y de las aguas del río Chagres, etc. Para colmo, los accionistas franceses ya eran norteamericanos hacia 1902, como prueba el libro de Ovidio Díaz. Pretendían vender sus derechos al gobierno norteamericano, artículo 1, en 40 millones de dólares, lo cual estaba prohibido por el Salgar-Weiss, sin pagar un céntimo de indemnización a Colombia, como establecía dicho tratado. Estas diferencias explican que la opinión pública colombiana y gran parte de la panameña, así como el gobierno del presidente marroquí y sus negociadores, dudaran de la conveniencia de un tratado en estas condiciones con Estados Unidos. Ello produjo un gran debate nacional y finalmente la renuncia del negociador colombiano José Vicente Concha. Este hecho llevó a Concha a decir a su gobierno, a pesar del deseo de aparecer ellos como la nación más respetuosa de los derechos de otras fuerzas, estos caballeros juegan un poquito con su presa antes de devorarla. Cuando todo esté dicho y hecho, ellos lo harán de una manera u otra. Los estallidos de la prensa que usted conocerá al recibo de esta, y las más o menos disimuladas amenazas que aparecerán cada día en los periódicos, procedentes del propio Mr. Hay o de Mr. Cromwell, quien es una rata ardilla y muy activo en fomentar estos y otros alborotos, no han dado el resultado que ellos esperaban. Las amenazas y presiones a los negociadores colombianos fueron tremendas. El señor Martínez Silva, primer negociador, tuvo que renunciar y abandonó Nueva York en mal estado de salud física y mental, luego de meses de negociación con el gobierno de Theodore Roosevelt. Presiones que
se repitieron con Vicente Concha, que harto también acabó por renunciar. La táctica norteamericana era acompañar las negociaciones con declaraciones públicas y campañas en los diarios en las que se amenazaba con tomar por la fuerza el istmo. Concha, que se portó como un patriota en las negociaciones, llegó a prevenir, comillas, por supuesto todo esto sería paja para quien tiene mandíbulas tan poderosas como este gigante tío y puede resolverlo todo con una dentellada. El deseo de hacerse aparecer como el pueblo más respetuoso del derecho obliga a estos señores a darle un poco de vuelta a la presa todavía antes de devorarla, aunque al cabo lo harán en una forma u otra. Creo no solo inútil, sino inconveniente mi presencia aquí para decir el curso a seguir. El Ministerio de Relaciones Exteriores consultó opiniones de diversos sectores a mediados de 1902, junio. Entre ellos, los más representativos de Panamá, se hicieron 3 preguntas sobre la conveniencia de autorizar el traspaso de la campaña nueva del canal a Estados Unidos. ¿Qué, ¿Qué arreglo debía hacer el gobierno con dicha compañía y cuál con Estados Unidos? De Panamá salieron 2 documentos distintos que expresaban diferencias. El primero, firmado por Pablo Arrosemena, Federico Boyd y José de Ovaldía. El segundo, por Oscar Terán y Tomás Arias. La primera carta de Arrosemena, Boyd y Ovaldía sostiene: consideramos no solo conveniente sino urgentísimo el que se autorice a la compañía nueva del Canal de Panamá para que le traspase al gobierno de Estados Unidos la concesión que tiene para construir por territorio colombiano un canal que una al océano Atlántico con el Pacífico. El argumento en favor de esto es un temor de que Estados Unidos se decida por la ruta de Nicaragua. Más adelante insisten, comillas, que se le permita a la compañía del canal gratuitamente ceder su concesión al gobierno de los Estados Unidos. No juzgamos equitativo el que la República reagrave el desastre con exigencias pecuniarias que tendrán en estos momentos el carácter de dura imposición, summum just summum juria. Respecto a por qué para en 1902 el gobierno norteamericano, pese a sus amenazas, ya había desestimado la ruta de Nicaragua, prefiriendo la de Panamá, y por qué la compañía nueva del canal pretendía vender sus acciones al gobierno norteamericano, pese a estar expresamente prohibido en el contrato, remitimos al libro de Ovidio Díaz Espino. Además de las razones de origen técnico, para entonces ya se había constituido un cartel syndicated de empresarios norteamericanos encabezados por el banquero J. P. Morgan y su abogado, también accionista de la compañía del ferrocarril, William Nelson Cromwell.
que en secreto había comprado por $5 millones la mayoría de las acciones de la compañía francesa del canal y pretendía revenderlas a su gobierno por $40 millones. Este negociado, del que participaban altos personeros del gobierno de Theodore Roosevelt, fue duramente denunciado por el periodista Joseph Pulitzer a través de su diario El Mundo World, dando origen a un famoso juicio por calumnia. Para responder a la denuncia, Pulitzer recogió importante documentación probatoria a través de sus corresponsales en Panamá, Nueva York y París, material que ha sido recogido por Ovidio Díaz en su libro. Volviendo a la carta de Arosemena, Boyd y Ovaldía sobre la última pregunta, responden, comillas, deben hacérsele al gobierno de los Estados Unidos las concesiones más liberales, pero sin mengua de la soberanía de Colombia sobre la faja de terreno que se requiera. Ese derecho de soberanía debe mantenerse incólume, dándole un arrendamiento, esa faja, o concediéndole sobre ella el derecho de uso, en los términos del artículo cuarto del Tratado de enero de 1870. La carta de Terán y Arias se expresa de modo distinto. Empieza por señalar que, de acuerdo a la legislación vigente, Ley 2 de 1886 y Ley 153 de 1887, en Colombia los gobiernos extranjeros no tienen representación jurídica para adquirir bienes y raíces. La cuestión de la legalidad es sin duda anterior a la conveniencia y esta no puede admitirse a debate existiendo aquella. En el supuesto, sin embargo, de que la dificultad legal propuesta sea obviada por medio de un acto del gobierno, entonces la conveniencia de autorizar el traspaso del privilegio a los Estados Unidos resulta clara desde el punto de vista de los intereses económicos del mundo que Colombia, a fuerza de nación civilizada, debe acatar y fomentar. Cierre de comillas. Sobre la segunda pregunta responden Terán y Arias, hagamos caso omiso de los 750.000 francos depositados en el Banco de Londres como caución del cumplimiento del contrato, pero no consintamos en otorgar para el traspaso una autorización incondicional. Agregan, la compañía del canal es en la actualidad la égida de nuestros derechos mientras ella subsista. Nuestra diplomacia podrá hablar, discutir, aceptar lo razonable, rechazar lo indebido, parapetada detrás de los derechos de la compañía como trinchera inexpugnable. Una vez fueran traspasados estos derechos y adquiridos por los Estados Unidos, habríamos perdido el escudo y a pecho descubierto, sin sostén ni apoyo, nuestra debilidad mal avenida con nuestro orgullo nacional tendrá que rendirse a discreción ante las exigencias de nuevos concesionarios. Las conveniencias generales de que hemos hablado y las esperanzas puramente locales en una era de prosperidad y adelanto material que todos abrigamos como consecuencia de la
continuación y apertura efectiva de un canal por nuestro istmo no acreditan suficientemente la necesidad de consentir con pasividad en cuanto sea del agrado de los Estados Unidos, Colombia, no perder la vista de sus intereses propios y los de la humanidad en este negocio residen verdaderamente en el establecimiento de un canal neutral, sin más fines que los de la industria y la economía. Si no obstante, la nación con quien se halla en vía de contratar, si no obstante la nación con quien se halla en vía de contratar llevara el debate miras particulares de engrandecimiento imperialista imposible de contrarrestar, sea enhorabuena siempre que no hagan necesarias concesiones que debiliten o comprometan nuestra soberanía e integridad. Ambas cartas constituyen documentos invaluables que, para comprender 100 años después las circunstancias reales de la negociación con Estados Unidos, la seriedad de las dudas y los temores que todos abrigaban, tanto en Colombia como en Panamá, así como los matices de las opiniones, unas más proclives que otras a hacer concesiones, pero todas enfocadas a salvar la soberanía colombiana. Sí, soberanía colombiana, porque lo más llamativo de estas cartas firmadas por 4 personalidades que año y medio después estarían directamente involucradas en la separación es la comodidad con que hablan en nombre del Estado, la nación y la soberanía de Colombia. No hay ni una frase en ninguna de las dos cartas que aluda a un conflicto de intereses entre el Departamento del Istmo de Panamá y el Estado colombiano. Este dato echa por tierra muchas de las afirmaciones que hoy se hacen a la ligera respecto al movimiento de 1903. En todo caso, el choque de intereses entre Colombia y Estados Unidos y la Compañía del Canal posteriormente para apurar un tratado que creían que les iba de las manos, algunos de estos personajes olvidaron sus propios consejos, avalando el tratado Hey Bano Barila. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con el nuevo párrafo que comienza: a fines de 1902 renuncia el negociador colombiano Vicente Concha, harto de luchar con su contraparte norteamericana.